Buenas tardes, estamos de vuelta en SDA Entrevistas en el Mostrador TV. Vamos a hablar de un tema interesantísimo, sobre todo porque de una u otra manera nos compete a todos los chilenos. Historia de la Iglesia, ahí estoy a la cámara, historia de la Iglesia en Chile, la Iglesia en tiempos de la independencia. Este es el segundo libro. Hay uno anterior que ya está agotado. Vamos a hablar de él con el director del proyecto, el director del libro, Marcial Sánchez Gaete. Marcial, bienvenido a esa entrevista, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Lo he estado leyendo, primero felicitarte porque está muy bueno, muy bueno. Y quisiera preguntarte cómo surgió la idea de hacer este libro, porque yo leí, hay muchos textos citados sobre la historia de la Iglesia o distintos periodos de la historia de la Iglesia, pero para efectos reales no había algo así un buen compilado, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba en el colegio, estuve en un colegio católico, en San Agustín, y tenía un profesor que le decíamos el Chumavera. Entonces el Chumavera siempre nos decía, si ustedes quieren saber verdaderamente historia, tienen que ser capaces de poder entrar a las bóvedas de donde la Iglesia esconde los papeles. Entonces, y a mí me gustaba siempre la historia. Al llegar a la universidad, traté de entrar a las bóvedas, costó entrar a las bóvedas, y cuando ya entré a las bóvedas me di cuenta que los decimonónicos, es decir, los historiadores del siglo XIX, siempre dejaban fuera a la historia de la Iglesia o la colocaban en un pie de página o solamente era una simple y mera referencia. Entonces, cuando estaba en la universidad, me planteé la idea de empezar a meterme en el tema, pero meterme en el tema desde la historia, ¿ya? Y ahí empiezan a hacer esto, paulatinamente. Y esto se va haciendo vida cuando ya llego a estudiar a la Universidad de Chile, mi posgrado, y en la Universidad de Chile con profesores empezaba a conversar este tema, me empezaban a orientar, y llegó un momento en el cual me atreví a participar en una sociedad que se llama Sociedad de Historia de la Iglesia, donde hay expertos en el tema, donde tuve que dar una ponencia para poder ingresar a ese lugar, y ahí tuve acceso a los archivos. Cuando ya tuve acceso a los archivos dije, ha llegado la oportunidad de poder generar efectivamente lo que siempre pensé. Juntamos a un grupo de historiadores, y este grupo de historiadores, que fue Rodrigo Moreno Geria, que es el editor del libro, Marcos León León, que es el coordinador del libro, y María José Castillo Navasal, que hace de toda la parte literal y toda la parte de imagen. Y con ellos comenzamos esta maravillosa historia ya hacia el 2007, aunque esta idea se empieza a gestar hacia el 2004, y en el 2007 ya empezamos a tirar líneas. ¿Y cuál fue la primera línea? Hacer un gran índice que involucraba 5 volúmenes desde la llegada de los españoles hasta el año 2005. Separamos cada uno de estos, cada una en grandes etapas, estos 5 volúmenes, y se empezaron a generar. Entonces, y ahí nació, de acuerdo al primer volumen, con una maravillosa aceptación de Rodrigo Fuentes, que es el gerente de la editorial universitaria, que me llama un día y me dice, te hago una oferta. Él me hace la oferta a mí, y yo le decía, ¿pero cuál es la oferta? Mira, yo sé que están en esta idea de hacer esta historia y quieren hacerla desde este punto de vista, que es una historia científica, quieren efectivamente generar transparencia histórica, la editorial universitaria está disponible para eso. Y ahí partimos. Así fue. Entonces no... Ahora, ¿cuánto nos costó convencer a los historiadores? Nada. Y eso es lo que más me sorprende. Además que cada uno de los historiadores dona, es decir, esto es gratis. Aquí no hay un gran proyecto, es decir, sí hay un gran proyecto, pero no hay un gran proyecto monetario. Aquí lo que hacen los historiadores, uno conversa con ellos, les explica cuál es la idea, de dar a conocer efectivamente la historia de la Iglesia, la realidad que pasaba con nuestra Iglesia católica en el tiempo hasta el 2005, como te explicaba la llegada de los españoles, y ellos se van sumando, firman un contrato, que es un contrato de donación de cada capítulo, de cada artículo que nos mandan, y también con eso se comprometen a que si hay algún cambio que nosotros hacemos desde la problemática editorial, desde la problemática de la dirección, están dispuestos. Y te digo, ahí hemos sumado más o menos 70 historiadores. Se están trabajando los 5 volúmenes. Wow. Hay varias universidades involucradas. Imagínate que el primer volumen lo lanzamos en la Universidad de Chile. Con el rector de la Universidad de Chile habían 7 rectores más y el rector de la Pontificia Universidad Católica. Y este volumen, el 30 de septiembre, lo lanzamos en la Universidad Católica con la presencia del rector de la Universidad de Chile en un discurso
bien interesante que hace el rector de la Universidad Católica, porque dice que este proyecto es un proyecto que une desde la problemática de la intelectualidad. Es decir, es un proyecto que nace desde la problemática de la búsqueda de la verdad. Y yo con eso ya estamos muy contentos, ya con eso estamos pagados, y que sigan saliendo los demás volúmenes. Así nace y así se va gestando este proyecto. Entrando de lleno al libro, ¿qué grado, para entrar un tema, yo diría que es el que a uno de pronto como periodista siempre le interesa, ¿eh? ¿Qué grado de influencia tuvo la Iglesia en términos políticos durante el periodo que ustedes abordan en este texto? A ver, la Iglesia siempre en la historia de Chile ha tenido un grado de influencia, siempre. Y ha tenido un grado de influencia porque yo soy un convencido que en la historia de Chile, o el chileno en sí, en su médula, en su ADN, tiene la Iglesia inserta. Ahora, ¿cómo ha sido la participación de la Iglesia en tiempos de la independencia? Eso es lo que más llama la atención, porque cuando uno leía no sé si te tocó, pero cuando uno leía los libros estos libros de historia, nunca aparecía el rol de la Iglesia, pero cuando uno empieza a leer actualmente, con esta investigación, el rol de la Iglesia, se da cuenta que tenía un rol, y efectivamente había una influencia, y había una influencia de poder, pero no era tal tampoco, porque efectivamente existía una lucha muy potente en contra de la Iglesia, un sector de la población desde los primeros años, pero también había un sector que apoyaba mucho a la Iglesia. Y ahí se produjeron grandes reformas hacia la Iglesia, en donde la Iglesia, en tiempos de la independencia, tuvo que entregar cuarteles y dinero, por ejemplo, para el desarrollo de la emancipación, para el desarrollo de la República en los primeros tiempos, básicamente en la época de Carrera y posteriormente en la época de O'Higgins. Pero también, con la llegada de los españoles en la época de la Reconquista, cuando llega Mariano Osorio, también será el obispo que lo recibe, ¿de acuerdo? Que va entrando a la capital. Por tanto, tenemos una iglesia que está absolutamente compenetrada en la red social del ser chileno. En esta época. ¿Y a favor de quién estaba durante la independencia la iglesia? La iglesia... ¿De los independentistas o de los españoles? ¿O estaba dividida? Yo me atrevería a que la iglesia no estaba dividida. Yo me atrevería a decir que la iglesia fue tomando postura según los acontecimientos. Los acontecimientos antes de la emancipación, ya con el año 1808, cuando se produce la llegada de Pepe Botella, ¿de acuerdo? Y se toma el poder, de acuerdo con Napoleón en España y Portugal. Bueno, ¿qué pasa ahí? Resulta que ahí ya se produce una situación bien compleja hacia todo lo que eran las colonias, las colonias españolas. Por lo tanto, se empiezan a crear ciertos consejos, ¿de acuerdo? Por tanto, ya se veía que venía un cambio, ¿ya? Y en la sociedad chilena también se veía que venía un cambio. Y este cambio comienza desde el poder imperante, pero también comienza desde la base. Y la iglesia, desde el púlpito, y ahí tenemos algunos sacerdotes que desde el púlpito ya estaban llamando, antes de que esto sucediera, a que efectivamente venía un cambio. Como también, cuando el cambio se produjo, hubo otros que dijeron que este cambio era atroz, casi era un mandato del demonio, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue la relación de la iglesia con las etnias mapuches? Estoy hablando con las etnias mapuches, con el mundo del campo, con el mundo rural en ese tiempo. Bastante cercana. A nosotros nos hemos sorprendido con la investigación, porque en el primer volumen, por ejemplo, cuando hablamos de la conquista, hay un trabajo muy bueno sobre lo que son el Colegio de Naturales. Y en el Colegio de Naturales la iglesia trabajaba con personas que no eran necesariamente españolas. Y también se les entregaba toda la posibilidad de poder aprender. Y eso es muy interesante. Y tiene que ver también con la política misional que tienen en Chile. Hay que recordar que Chile es un país con contornos bien característicos para nosotros, pero muy diferentes a muchos países. Tenemos el desierto, tenemos los hielos, tenemos el mar y tenemos la cordillera. Entonces estamos como un poco enclaustrados. Entonces imagínate lo que significaba el ir a misiones, por ejemplo, pasar el Cachapoal nomás. Sí, claro. ¿De acuerdo? Es decir, ya pasar el Cachapoal ya debe haber sido una cosa tremenda, pero lo pasaban. ¿Y quiénes lo pasaban? Eran los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes eran los que dialogaban? ¿De acuerdo? Eran los curas eran los que dialogaban con sus misiones y eran los que llegaban efectivamente a ciertos sectores. Muchas veces, cuando se provocaban grandes azonadas, eran los curas los que iban a parlamentar. En los parlamentos era el cura, muchas veces el que sabía el idioma, ¿de acuerdo?, de
de los aborígenes de la zona o los naturales de la zona, y era él, ¿de acuerdo? El que provocaba este intermedio. Bueno, eso es muy interesante observarlo porque uno de repente cree que habían españoles preparados. Sí lo había, pero básicamente ahí la Iglesia tuvo mucho que ver. Yo creo que eso es fundamental. Mira, sabes que, disculpa que te lleve a otro tema, pero cuando pasa el tema de un Sati, por ejemplo, con el tema de los huelguistas de hambre, de estos mapuches que estaban en huelga de hambre, es interesante porque Sati lo que hace es una cosa bastante simple. Sati va al diálogo. Entonces, cuando yo observo eso y conversábamos nosotros en un grupo de amigos, bueno, que nos dedicamos a este tema, dijimos, es que está haciendo lo que históricamente ha hecho. Es la persona que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la persona que ha acompañado a este pueblo durante mucho tiempo, es la persona que efectivamente se incrustó, además que incrustó e inculturó al Cristo presente en esos lugares, y ha sido capaz de poder acompañarlos en todo su dejo, en toda su marginalidad, es decir, marginación de la propia nación, como también lo ha acompañado en su pobreza. Entonces, por eso que Sati sí, él se le toma, ¿te das cuenta? Claro. Pero es que ese personaje viene y uno lo entiende única y exclusivamente si uno efectivamente lee nuestra historia y desde esa perspectiva uno efectivamente era la persona que tenía que hacerlo, porque es la persona que siempre ha estado. Por eso te pongo el ejemplo. Leyendo el texto hay un capítulo que me llama poderosamente la atención, que es la Inquisición. Me sorprendí viendo algunas cosas, pero me gustaría que me contara cómo operó el tribunal de la Inquisición en Chile. ¿Operó muy fuertemente, menos fuerte? Porque leí ahí una declaración que era medio complicado por el tipo de carácter indomable de los chilenos. Lo que pasa es que la Inquisición es una institución creada por la Iglesia Católica en la época de la Edad Media. Es una institución que de alguna u otra forma regulaba la conducta de fe y regulaba además patrones, ¿de acuerdo? Patrones al buen vivir. Ahora, hay que entenderlo sí desde la contextualización histórica. Si lo miro desde ahora lo encuentro aberrante, pero si lo miro desde la época podría hasta comprenderlo. Me recuerdo que Juan Pablo II fue el que pide perdón, ¿de acuerdo? Y cuando pide perdón por el tema de la Inquisición, no pide perdón por la institución, sino por las personas que participaron en la Inquisición y obviamente generaron algunos abusos. Detallito, digamos. Es un detallito, claro, no menor, no menor, ¿de acuerdo? Pero, claro. Y ahí te contesto. Efectivamente, la Inquisición en Chile funcionaba desde Lima, ¿de acuerdo? Porque en Lima estaba el virreinato y desde allá funcionaba. Acá teníamos efectivamente un lugar en donde se decía, por ejemplo, esta persona podría estar aplicando brujería, entonces resulta que ahí se empezaba a averiguar sobre esta persona y se le llevaba al tribunal y al tribunal se le preguntaba, y si ya el caso era un caso digno de verlo, se le llevaba al virreinato del Perú, apresado, ¿de acuerdo? Y ahí se le seguía un juicio, como el caso que aparece ahí. Sobre los marranos. ¿no? Sobre los marranos, este médico judío, que efectivamente es inquisitoriado en Chile y posteriormente es llevado a Lima. A Lima. Y él tiene que cumplir una pena. Estuvo en el hospital de Callao, me parece. Sí. Y después va al otro lado. Pero después va su hijo. Sí. Va su hijo, lo va a ver. Sí. Lo encuentra un poco demacrado. Pero después el hijo sigue siendo marrano finalmente, ¿no? ¿Sí? Es que lo que pasa es que el tema del hebreísmo, el tema del judaísmo es muy profundo. Es decir, una persona que asume su sentido de vida en cuanto a tomar una religión, ahí queda absolutamente reflejado. Es decir, este hombre judío siempre, ¿de acuerdo? Sí, claro. Al margen de lo que suceda. Y efectivamente su hijo, pero no te llama la atención. Mira, sabes que en un volumen, es decir, en uno de los capítulos, que se habla sobre algunos regulares que estuvieron presos, algunos obispos que estuvieron detenidos en la época en la isla Juan Fernández, en la época de la Reconquista. Hubo hijos que acompañaron a sus padres, de acuerdo a ese exilio. Por tanto, el hijo tenía mucho apego, el hijo varón mayor, de acuerdo, tenía mucho apego a su padre para poder acompañarlo, o la hija mayor efectivamente acompañaba a su padre para poder auxiliarlo en alguna circunstancia. Eso es muy interesante.